Sí, usted no se tiene que dar alguna información. Ya, vamos a comenzar la clase con la profesora acá, Caterina Guidi. No lo molesto más, le dejo con la profesora. Un aplauso para ella. Bueno, buenas tardes. Hoy día vamos a ver nosotros los principios y fuentes del derecho del trabajo. ¿Ya? Sí, pase nomás. Siéntanse libres de interrumpirme con todas las preguntas que tengan a medida que vayamos avanzando y también les voy a dejar a disposición el PPT. ¿Ya? Sí que lo primero que vamos a ver son los principios del derecho del trabajo. En general, en el derecho, cada rama del derecho tiene sus propios principios que la identifican y la van diferenciando de otras ramas del derecho. Seguramente ustedes, por ejemplo, han escuchado hablar, no sé, de la presunción de inocencia en derecho penal. ¿Ya? El derecho del trabajo también tiene sus principios propios y la verdad que son sumamente relevantes porque tienen un montón de efectos prácticos que nosotros vamos a mencionar algunos de los principales efectos prácticos de estos principios. Acá yo les puse un concepto solamente para que se den cuenta de cuáles son las funciones que desarrollan los principios, porque de ahí se desprende en definitiva cuál es su relevancia práctica. Entonces, ¿qué se dice? Que son líneas directrices que sirven para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, ¿no es cierto? Cuando se aprueben nuevas normas, siempre hay que tener a la vista estos principios del derecho del trabajo. Sirven también para interpretar las normas existentes y eso tiene relevancia sobre todo desde la perspectiva de las sentencias de los tribunales de justicia que muchas de las veces citan estos principios del derecho del trabajo, también de los dictámenes de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo cuando interpreta, por ejemplo, una nueva ley, tiene que tener a la vista estos principios del derecho del trabajo. Y hay un principio que tienen que cumplir los tribunales de que aunque no haya una ley expresa, siempre tienen que resolver. Entonces, en esos casos en particular, también van a recurrir a los principios del derecho del trabajo y desde esa perspectiva les van a servir a los tribunales de justicia para resolver aquellos casos que no estén previstos en la legislación. ¿Ya? Entonces, cumple, si ustedes se fijan, sobre todo una función interpretativa. Por lo tanto, nosotros vamos a comenzar a ver cada uno de estos principios. Yo les diría que lejos el más importante es el principio de protección. ¿Ya? La verdad es que la protección está implícita en el derecho del trabajo, es su principal función, para eso surge. Y desde esa perspectiva, no solamente el derecho del trabajo cumple una función protectora, sino que hay un principio especializado de protección. No hay una norma expresa en el Código del Trabajo que haga alusión al principio de protección, pero sí hay una norma constitucional. Yo no sé si ustedes han tenido alguna asignatura vinculada con los derechos constitucionales en el trabajo, todavía no. Seguramente más adelante. El año pasado, ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un derecho que es la libertad de trabajo, que viene con un apellido y su protección, y desde esa perspectiva, de esa libertad de trabajo y su protección, se desprende el reconocimiento del principio de protección. ¿Ya? Y acá hay un tema que es bien relevante, que es el orden público laboral. También ustedes han escuchado hablar del orden público a propósito de muchas temáticas. En el caso del orden público laboral, se refiere básicamente a que se limita la autonomía a la voluntad de las partes. Ya hay una limitación de la autonomía de la voluntad de las partes y eso se hace por ley, ¿no es cierto? Y esto está destinado justamente a lograr la debida protección. Nosotros vamos a ver que esto además está vinculado con otro principio que vamos a ver en un ratito más, que es la irrenunciabilidad de derecho. Entonces, lo que hace el Código del Trabajo y la ley, que vamos a ver que es una de las fuentes del derecho del trabajo, es establecer una serie de normas mínimas irrenunciables. Por ejemplo, una jornada máxima legal, ¿no es cierto? Un ingreso mínimo mensual. Y por consiguiente, en vistas a este orden público, yo puedo fijar una jornada más corta, pero no una más larga. ¿Ya? A eso se refiere en definitiva que se limite la autonomía de la voluntad. Obviamente que puedo fijar un ingreso superior al ingreso mínimo mensual, pero no uno inferior. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hace el principio de protección es tratar
en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, de proteger a la parte que se encuentra en una desigualdad negociadora, ¿ya? Y además de eso, quizás también lo han visto en otras asignaturas, hay un artículo del Código del Trabajo que es el 184, que establece el deber del empleador de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Y esa norma también es una manifestación específica de este principio de protección. Tiene un montón de consecuencias, todo lo que tiene que ver con accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, todo lo que tiene que ver actualmente con el acoso y la violencia en el trabajo, con la ley Carin, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Ese es un primer principio. Otros principios del derecho del trabajo, como les comentaba, es el principio de la irrenunciabilidad. ¿Y en qué se va a traducir? Ah, dígame nomás. Sí. Ah, pensé que me quería preguntar algo. No, no me quería preguntar, no, ya. Entonces, este principio de la irrenunciabilidad se va a traducir justamente en lo que les comentaba, en esta imposibilidad jurídica de privarme voluntariamente de aquellos derechos que se han establecido en mi beneficio. ¿Ya? Sí, adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del principio de la irrenunciabilidad, que sí está reconocido de manera expresa en el Código del Trabajo, este sí tiene una consagración legal expresa, lo que se hace es decirle, mire, por mucho que usted en una situación de necesidad esté dispuesto a trabajar más allá de la jornada máxima legal, no lo puede hacer. ¿Ya? Por mucho que usted está dispuesto a renunciar, no sé, a su derecho al prenatal, no lo puede hacer. Eso es lo que en definitiva implica este principio de la irrenunciabilidad de derechos. Y en el fondo, ¿por qué se reconoce el principio de la irrenunciabilidad? Porque si no existiera, la verdad que muchas veces los trabajadores se verían obligados, ¿no es cierto?, a renunciar frente a una imposición de su contraparte empleadora. Entonces, por eso es que se reconoce el principio de la irrenunciabilidad y en el fondo se resguarda también a través de la posibilidad de fiscalización, por ejemplo, de la Dirección del Trabajo, etcétera. Y acá, bueno, los ejemplos que les había dado. ¿Hay una jornada máxima legal? Bueno, yo podré negociar una jornada inferior, por supuesto, pero no una superior, por mucho que yo como trabajador estuviese dispuesto a trabajar más horas que la jornada máxima legal. ¿Ya? Y eso se condice justamente con el principio de protección y con toda la normativa protectora, porque no tendría sentido que existiera todo un código del trabajo, ¿no es cierto?, donde se establecieran mínimos, etcétera, y después en una negociación que es desigual en definitiva, se pudiese imponer por una de las partes una condición que no se condiga con lo que se establece en la ley. ¿Ya? ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? ¿Me interrumpen cualquier cosa? ¿No? Ya. ¿Qué pasa? Sí, dígame nomás. Sí, pregúnteme. Ya. Ya, lo que pasa es que son dos cosas distintas, porque el principio de irrenunciabilidad se aplica en función de la legislación vigente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se reconoce un derecho y yo puedo negociar en beneficio del trabajador, no en su perjuicio. ¿Qué es lo que sucede? Hay ciertos sectores de actividad que tienen jornadas distintas a la jornada, bueno, que va a llegar a 40 horas, etcétera. Y desde esa perspectiva se establecen distintas modalidades de duración y distribución de la jornada. De hecho, hay muchos como títulos del Código del Trabajo que se refieren a distintos trabajadores, justamente el sector agrícola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En general, esos distintos títulos del Código del Trabajo lo que tienen es jornadas diferenciadas. Y si se respeta el mínimo legal que se aplica para esa trabajador en particular, se estaría respetando el principio de la irrenunciabilidad. Claro, y muchas veces lo que se busca es dictar leyes que vayan cambiando los mínimos irrenunciables. Bueno, si eso se hace en algún momento, claro, ese va a ser el nuevo mínimo irrenunciable. Se supone que por el principio de protección hay como una sugerencia al legislador, al Poder Legislativo, de que vaya respetando lo que se ha ido, en definitiva, materializando en distintas leyes. Pero al final el Poder Legislativo es soberano. Entonces, si dicta una ley, podría modificar el mínimo irrenunciable. En ese caso, ese sería el nuevo mínimo irrenunciable que se aplicaría. Y en vistas a ese,
se aplicaría el principio de la irrenunciabilidad. No sé si ahí como que queda más claro. Sí, súper. Ya. Entonces, otro principio, la continuidad. ¿Qué es lo que busca el principio de continuidad? Que las relaciones jurídico-laborales sean estables y que perduren en el tiempo. Esa es como la lógica subyacente a este principio de la continuidad. ¿Por qué? Porque en definitiva eso le va a dar mucha más estabilidad a los trabajadores. Eso es lo que busca en definitiva este principio de continuidad. Sí, dígame. Como una cláusula tácita. Ya. ¿Y por qué no lo tomó como una cláusula tácita? Ah, ya, sí. Vamos a ver la cláusula tácita, que en realidad es una manifestación de la primacía de la realidad, del principio que vamos a ver a continuación. Claro, hay distintas formas de modificar el contrato. Ahí aparece el artículo 11 por algo que les voy a explicar en relación a la antigüedad, ¿ya? Pero el contrato de trabajo se puede modificar, ya sea por el anexo de contrato, artículo 11, bueno, por la incorporación de cláusulas del contrato colectivo, por la dictación de una nueva ley, ¿no es cierto?, cuando se ajusten las jornadas de trabajo según esta esta transitoriedad que se ha establecido, y también por las reglas de conducta de las cláusulas tácitas. ¿Qué es lo que pasa? Claro, en general, además de los requisitos que deberían cumplirse en cuanto a la temporalidad, que se cumplirían en ese caso, porque en general cuando son beneficios que se entregan una vez al año, por lo que entiendo es un bono que se entrega anual, por un periodo de 6 meses, ¿ya? Ya, pero eso fue pactado por escrito ese periodo de los 36 meses. Sí, es que ahí cuando había un pacto por escrito en cuanto a la temporalidad del beneficio, se ha entendido que no se configura la cláusula tácita. Es discutible igual, es discutible igual. Más por la primacía de la realidad, pero en el fondo cuando se establece una duración específica del beneficio, por eso es que ahora muchos empleadores están estableciendo la duración específica del beneficio para que no se logre configurar la cláusula tácita. Esa es como la postura que, claro, que ha tenido la Dirección del Trabajo en relación a esos beneficios que se entregan con un plazo de duración. Sí, sí, porque en el fondo la Dirección del Trabajo puede tener una postura. ¿Ustedes le pidieron que emitiera un dictamen? Ya. Entonces, el dictamen es vinculante para los fiscalizadores, para la misma Dirección del Trabajo, pero no para el fiscalizado o para la persona que pide el dictamen. Y en ese caso en particular, uno igual puede recurrir al Tribunal del Trabajo. Igual es un tema que está ahí, entonces igual uno podría, sí, discutirlo un poquito más. Ya, entonces, ¿cuál es la premisa básica? Nosotros queremos que las relaciones laborales se proyecten en el tiempo y eso tiene un montón de consecuencias desde la perspectiva práctica. Yo diría que una de las principales tiene que ver con la tipología contractual. Ustedes saben que el contrato, por regla general, va a ser de duración indefinida, ¿ya? De hecho, si a mí supongamos que se me olvidó poner la cláusula donde se establece la duración del contrato, se entiende que es de duración indefinida. Y eso implica que hay ciertas hipótesis donde el legislador o la ley establece que los contratos a plazo, en su caso, o los contratos por obra, faena o servicios, se convierten en contratos de duración indefinida. ¿Ya? Y eso es bien relevante. Yo ahí le puse las normas porque a lo mejor alguna vez las tienen que revisar. Y la verdad es que en la práctica que un contrato se convierta en un contrato de duración indefinida es sumamente relevante porque ya no va a poder terminar, por ejemplo, por vencimiento del plazo, por conclusión de la obra, faena o servicio. Va a tener que terminar por alguna otra causal que eventualmente podría dar derecho a una indemnización por años de servicio. Las hipótesis de conversión, así se llama, de que el contrato a plazo se convierte en contrato de duración indefinida, está en el 159 número 4, ya el que está ahí anotado. Y esas normas de conversión son, por ejemplo,
la segunda renovación del contrato a plazo. Ya muchas veces, como en Chile no existe el contrato a prueba, se celebra un contrato a plazo, se renueva una vez, hasta ahí no hay problema, pero la segunda renovación lo convierte en un contrato de duración indefinida. Otra hipótesis es cuando, llegado la fecha que estaba establecido en el plazo, la persona sigue prestando servicios con conocimiento del empleador, ¿no es cierto? Ahí también se entiende que el contrato se convirtió en un contrato de duración indefinida, ¿ya? Y hay una hipótesis que es un poquito más rebuscada, podríamos decir, que tiene que ver básicamente con que haya 3 o más contratos discontinuos, ¿no es cierto? Se celebró un contrato, por ejemplo, por todo marzo, después lo finiquitaron, a mediados de abril se celebró otro contrato, hasta, no sé, junio, lo volvieron a finiquitar, se dejaron pasar 3 días, estoy inventando, se celebra otro contrato. Entonces, ¿qué es lo que trata de establecer la ley? Dice, bueno, si usted ha celebrado 3 o más contratos a plazo, y estos contratos los sumamos y dan 12 meses o más, en un periodo de 15 meses, sumados los intervalos, los contratos, se convierte en un contrato de duración indefinida. Porque en el fondo lo que se está tratando de hacer, a través de dejar pasar esos espacios de tiempo, en el fondo es encubrir que existe una continuidad laboral. ¿Ya? Y en los... Sí, pregúnteme. ¿Ya? Sí, podría, a través del principio de continuidad y la primacía de la realidad, llegar a la conclusión de que existe un contrato de duración indefinida. Sí. Porque en definitiva se estaría infringiendo la normativa sobre el plazo. De hecho, me hizo acordarme de que no les había dicho que el contrato a plazo solamente puede durar un año, esa es la regla general, y excepcionalmente 2 años respecto de algunos trabajadores que ocupan cargos superiores de la empresa o respecto a aquellos que tienen un título profesional o técnico. Supongamos que yo, no sé, pues pacté un contrato a plazo de mayor duración, también se entiende que es de duración indefinida. En el fondo lo que trata de hacer la ley es como de encauzar el contrato hacia la duración indefinida. Sí. Claro, lo que pasa es que ahí, sí, no, es súper buena pregunta. Ahí la relación laboral es entre esta empresa que es contratista en definitiva y el trabajador, y en el caso del suministro va a ser entre la empresa de servicios transitorios y el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo logro comprobar que existen estos contratos que se ha dejado pasar intervalos con esa empresa con la que formalmente se celebró el contrato de trabajo, podría eventualmente haber continuidad respecto de esa empresa. ¿Qué podría suceder también? Que en el fondo hay una simulación y en realidad no existe una subcontratación, que también sucede un montón. Claro, y ahí es un poquito más complejo, porque lo que yo tengo que comprobar es que el vínculo subordinación y dependencia es con la empresa principal o con la usuaria en el caso del suministro. Si yo logro comprobar que la relación laboral es con esa empresa, se va a reconocer que existe un vínculo laboral, pero en definitiva ya no es respecto de esta empresa a través de la cual me están tercerizando. Sí, sí, sí. ¿Ante quién? Bueno, tiene que reclamarlo ante la Dirección del Trabajo o eventualmente ante los tribunales de justicia. Sí, esas son como las entidades ante las cuales yo podría comprobar que existe este vínculo de subordinación y dependencia. Sí, sí, dígame nomás. En general, sí. Sí, yo creo que conviene más, porque en el fondo eventualmente la Dirección del Trabajo va a citar un comparendo que probablemente muchas veces ni siquiera se desarrolle porque no va, ya. Y después uno termina presentando una demanda ante el Tribunal de Justicia, entonces se da como toda la vuelta. Sí que tiene razón usted. Yo recomendaría ir directamente al Tribunal de Justicia. Sí, sí, no, es mejor. Sí, tiene toda la razón. Sí, sí, dígame. Ya,
En ese caso en particular podríamos entender que es un contrato por obra, faena o servicio. Entonces, a propósito de la obra, faena o servicio, también se estableció una norma de conversión, pero es más débil que las normas de conversión que están establecidas a propósito de los contratos a plazo. ¿Por qué? Porque ahí está la otra norma, que es el 10 número 6. Establece que las distintas etapas de una obra, pero de una misma obra, de un mismo evento, se podrían considerar como uno solo. Eventualmente, a través de la primacía de la realidad y la continuidad, yo podría elaborar un caso donde se reconociese que existe un vínculo permanente en el tiempo, pero no existe una norma de conversión tan clara como en el caso del contrato a plazo. Es mucho más débil. En el fondo se dictó después que estas normas de conversión del contrato a plazo, y lo que reconoció es que las distintas etapas de la obra podrían eventualmente considerarse una sola obra o faena, pero en ese caso son eventos independientes. Entonces no cabría esa norma del artículo 10 número 6, pero sí uno podría reclamar a través de la primacía de la realidad que, claro, existe un vínculo constante con la empresa, que por mucho que sean eventos independientes, no sé, pues trabajo 20 días al mes y el otro mes 20 días, entonces eso eventualmente podría implicar que existe algún grado de continuidad. Sí. Otra hipótesis, esto de las modificaciones que usted me preguntaba, ¿no es cierto? El contrato de trabajo es un contrato dinámico. ¿Qué quiere decir eso de que sea un contrato dinámico? Que durante su vigencia van a haber un montón de modificaciones. Pueden haber modificaciones en relación a la prestación de servicio, ojalá que en relación a la remuneración, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Hay que tener presente que en vistas al principio de la continuidad, siempre se va a reconocer la antigüedad desde la fecha en que yo comencé a prestar servicios en la empresa. Entonces, por mucho que haya modificaciones intermedias, siempre hay que tener presente esa fecha original en que comenzó a regir el contrato. De hecho, como recomendación, siempre en los anexos de contrato es importante que se haga referencia a la fecha en que me incorporé a la empresa, porque eso también viene a reafirmar la antigüedad y puede ser utilizado como un mecanismo probatorio. ¿Ya? ¿Qué pasa con las modificaciones relativas al dominio de la empresa? Supongamos que la empresa se vende, se arrienda, etcétera. Acá hay una norma específica del Código del Trabajo que establece que si hay alguna modificación total o parcial relativa al dominio de la empresa, se van a tener que respetar por el nuevo dueño los derechos y obligaciones que la antigua empresa tenía con los trabajadores. De hecho, en algún momento los tribunales decían no tiene que pagarle lo que se le deba, sino que de ahí en adelante. Pero cambió el criterio y en la actualidad tiene que pagarle también lo que se le deba. Esto se conoce como el costo laboral de la empresa. Al final, cuando uno negocia una venta de empresa, ¿no es cierto? Bueno, no solamente se tiene que fijar en los aspectos tributarios, sino que también hay una serie de aspectos que están vinculados con los contratos que están vigentes. Y desde esa perspectiva es importante tener presente que se tiene que mantener la antigüedad. Si el nuevo empleador, por ejemplo, quisiera cambiar de trabajadores, ¿qué puede suceder? Va a tener que utilizar las causales de término de contrato que ya tuvieron esa clase de término de contrato, no. Ya, bueno, que van a ver después, y pagar las indemnizaciones que correspondan, ya según la antigüedad original, y eso tiene que ver con el principio de la continuidad. Diga. Sí. Sí, podría tener una vinculación, es una buena pregunta la que usted hace. En el fondo, sí, hay que tener presente este principio en relación a ese aspecto, porque al final podría ser una forma de intentar no tener que pagar los derechos y obligaciones de los contratos vigentes, finalmente. Sí, sí, dígame nomás. Ya, ya. No, es válido, pero muchas veces hay temas probatorios de por medio. Entonces, claro,
puede haber sido válido en el momento en que usted lo ganó y ahora, pero en definitiva es importante cómo se configura la prueba, para efectos de que efectivamente uno pueda hacer valer un derecho. Entonces, claro, es importante que quede una cláusula. Eventualmente, si no queda una cláusula, uno podría de alguna manera probar que existe una continuidad. Igual ahora es más fácil, porque en el fondo mucha de la información está en Internet, por ejemplo. Entonces, en muchos casos ya no es tan fácil esconder información en relación, no sé, para quiénes son los propietarios, etcétera. Y ahí también viene toda esa temática del multiroot que seguramente han escuchado hablar ustedes muchas veces, que también se vincula con esto. En el fondo, muchas veces lo que se hace para no cumplir ciertos derechos es crear empresas de papel, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, ahí hay un tema probatorio, yo tengo que comprobar que en realidad funcionan como un solo empleador para efectos laborales. Eh, bueno, hay un tema probatorio. En el caso del multiroot, muchas veces se pide un informe a la Dirección del Trabajo también, que en definitiva hace una indagación para efectos si efectivamente funciona como un solo empleador. Pero sí, es verdad que a veces no es tan fácil probar estas circunstancias. Eh, las fusiones y divisiones de empresas. Claro, muchas veces, ¿no es cierto?, dos empresas se fusionan y eso implica que también hayan despidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no voy a tener muchas personas para un mismo cargo. Entonces es importante tener presente que en general en el caso de las fusiones se prepara la fusión. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que los despidos comienzan a veces antes de que se materialice la fusión. Supongamos que no fue así, la empresa se fusionó y se formó una nueva entidad, ¿no es cierto? En ese caso en particular, los derechos y obligaciones de las dos empresas o de las tres empresas que se fusionan forman parte de esta nueva entidad que se forma. Y eso implica que también tiene que respetarse la antigüedad, todos los derechos que hubiesen sido negociados por los trabajadores previamente, etcétera. Pero como les comentaba, lo usual es que los despidos sean previos a que se materialice en todo caso la fusión. ¿Ya? Y por último, en relación a esta temática del principio continuo, no sé si quieren que prenda la luz o prefieren que esté así por el PowerPoint. ¿Sí? ¿Está bien así? Ya. Entonces, la última manifestación del principio de continuidad tiene que ver con que en Chile el despido es causado. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador no puede poner término al contrato de trabajo por la razón que se le ocurra, necesariamente tiene que hacer uso de alguna de las causales de término de contrato que están contempladas en el Código del Trabajo. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Eso lo van a ver ustedes cuando tengan esta clase, pero muchas veces cuando al empleador no se le ocurre por qué razón despedir a un trabajador, lo despide por necesidades de la empresa. Al final, porque es la más barata en el fondo, porque en el peor de los casos, el trabajador demanda y el tribunal va a aplicar un recargo del 30% por sobre la indemnización por años de servicio. Entonces, esa es como la válvula de escape que se utiliza, pero la razón detrás de que el despido sea causado tiene que ver con el principio de continuidad, ¿ya? En definitiva, tiene que haber una causal legal para poner término al contrato de trabajo. Dígame. Ya, es que sí, es que lo que pasa, a ver, no es que se pueda hacer, pero en definitiva, si se les discrimina por esa razón, tampoco hay un mecanismo para hacer frente a esa discriminación. Entonces, en la práctica sí sucede. Y lo otro que pasa también es que yo me puedo meter al Poder Judicial por Internet y puedo ver si hay alguna causa respecto a una persona que está postulando un trabajo. Por eso es que ahora hay algunas causas, por ejemplo, vinculadas con, no sé, pues, demandas por acoso sexual, acoso laboral, que se pide algún tipo de confidencialidad, porque en definitiva eso tiene un costo que implica, por ejemplo, que, claro, como que queda en una lista negra. No es algo que se pueda hacer, pero si es que se hace, tampoco hay una acción judicial para hacer frente a esas circunstancias. Ese es el tema. Sí. Ah, por
¿En serio? Ay, los echan por incumplimiento grave, se arriesgan. Ah. Y ahí la apuesta en el fondo es que la persona no demande y se vaya. Mire. No, el incumplimiento grave de las obligaciones del contrato es la causal genérica del 160. Entonces, hay como varias causales en 160, por ejemplo, no sé, para acoso sexual, acoso laboral, las que ustedes mencionan, vía de hecho, ausentismo laboral, etcétera. Y en el número 7 hay una como que es genérica, que es el incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. ¿Ya? Por distintas cosas, claro, sí, sí. Sí, no, sí, el tema de la ley Karin es un tema súper complejo, claro, por lo que usted comenta, en el fondo, bueno, existe, uno tiene la posibilidad de elegir en todo caso donde quiere interponer la denuncia, por mucho que la Dirección del Trabajo diga que la tiene que llevar adelante la empresa, la ley establece que uno puede elegir dónde interponer la denuncia. Pero es verdad que está colapsado porque cuando se pensó toda esa ley, en el fondo no se tomó en consideración que igual había que contratar más gente, que en el fondo no se iba a dar abasto con la cantidad de denuncias. Y obviamente que hay un montón de casos que son reales, pero también hay denuncias que son falsas y que tienen muchos objetivos diversos, en definitiva. Es difícil poder distinguir cuáles son verdaderas y falsas precisamente por la premura y porque en general, sobre todo en el acoso sexual, son conductas que se dan en privado. Sí, pero hay que interponer o sea, tiene que ser maliciosamente falsa, porque si no, esa persona va a demandar por despido injustificado. Y hay un riesgo ahí para la empresa. Sí, no es como tan automático porque no existe una norma específica que se haga cargo de qué pasa si yo hago una denuncia maliciosa, por ejemplo. Que puede pasar también, obviamente. Sí, alguien había levantado. Sí. Es verdad. Se trata que sean en privado también. Sí, es complejo. No, si no es fácil, porque al final es casi la palabra de una persona contra otra, entonces igual eso complejiza de todas maneras el tema. ¿Ya? Sí, estaba pensando, ya. Sí, está bien. Sí. Claro.
Yo no quiero perder mi trabajo. Sí. No, pero sí entiendo lo que va. No, sí. Sí. No, sí, 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 en el fondo hay un tema. En el acoso laboral sí, o sea, hay varios perfiles, pero claro, hay uno que corresponde al que usted, sí, de todas maneras que sí, 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 dígame no. ¿De cuáles son sus derechos? Ah, en el portal web de la ADT. Como sindicato, sí, por supuesto. ¿Y en qué plazo? Los despidos injustificados, eso es súper importante el plazo. Del amigo del amigo. No, está bien, da lo mismo, sí. Claro. Sí, pues si no tiene por qué saber también. Sí. No, y además que son 60 o 90 días hábiles el despido injustificado, entonces pasa rápido igual. Esa es la verdad. Claro, no, sí, no, sí, eso de todas maneras. Sí, no tiene razón usted, sí. Mm. Sí, sí, es bien parecido. Sí. La denuncia, sí, claro. Sí. Y mira, el Google. No, sí, pero a veces sale información que es errónea también, pues. Entonces, sí. No, sí, tiene razón, pero claro, también a veces es difícil discernir cuál es la información real y la información falsa, porque hay tanta información falsa también que, bueno, de repente, claro, uno debiera hacer como una indagación previa y después quizás como a conversar con el sindicato, etcétera. Sí.
Pero sí, es verdad que a veces como que hay una comodidad, pero también tanta información abruma. Y uno no sabe a veces dónde buscar y no sabe interpretar bien la información también a veces. Sí, sí. Si usted quería decir algo. Ah, ah. Claro, ahí hay un tema porque hubo una sentencia en Antofagasta, como el año pasado, si no me equivoco, el 2023, que se refirió justamente al tema de las drogas y un poco cambió el criterio, porque antes siempre, bueno, pero las sentencias de los tribunales no sientan presentes, puede fallar de otra manera distinta, pero antes, en el fondo, siempre se decía que primero había que hacer todo este procedimiento de rehabilitación. Y en esa sentencia se dijo, bueno, la verdad es que, claro, están ingresando a la faena con consumo importante de droga, entonces eso pone en peligro la vida y salud de los demás trabajadores y le dio la razón a la empresa en ese caso en particular. Fue como un cambio de criterio. No sé acá qué pasará, depende de la faena, depende de cómo se hizo. Exactamente. Ya. Que en general era como la postura siempre, que había que hacer como una rehabilitación previa en realidad. Sí. Usted quería decir algo también. Mm. Mire, tiene toda la razón. Sí, tiene toda la razón. Sí. No, pero para que la relación se mantenga, claro, un clima. Sí, por supuesto, sí, un problema igual. Para que tenga el fuero, que sí. Chuta, igual. Obvio. No, sí, es verdad. No, toda la razón. Sí, no, súper bien. Entonces, bueno, lo que vamos a, usted parece que no, nada que ver. Ya. El último principio que vamos a ver en relación al derecho del trabajo es el de primacía de la realidad y este es bien importante. Se van a acordar al tiro porque primacía de la realidad. Acá hay una discordancia
entre los documentos o acuerdos y lo que sucede en el terreno de los hechos. ¿Y qué es lo que se establece en función de la primacía de la realidad? Que nosotros vamos a hacer primar los hechos por sobre estos documentos o acuerdos, siempre y cuando beneficien al trabajador. ¿Ya? Entonces, lo que realmente ocurre en la práctica, que tiene que ver con lo que usted preguntaba en el fondo, es lo que se va a hacer prevalecer por sobre lo que eventualmente se haya firmado en un contrato de trabajo. El ejemplo típico: se celebra un contrato de arrendamiento de servicios que se conoce como contrato honorario, pero en la práctica están presentes todos los elementos de un contrato de trabajo, es un contrato de trabajo. ¿Ya? Y también está como manifestación bien relevante el tema de las cláusulas tácitas y reglas de conducta. Entonces vamos a ver estas dos manifestaciones porque son principales en relación a la primacía de la realidad. Hay un concepto de contrato de trabajo que está en el artículo 7º y de ese concepto que está en el artículo 7º se desprenden sus elementos. Acuerdo, voluntades, ¿no es cierto?, ante las partes, la prestación de servicios, que es la principal obligación que tienen los trabajadores, la remuneración, que es la principal obligación que tiene el empleador, y el vínculo de subordinación y dependencia. ¿Ustedes ya tuvieron alguna clase en que hablaran del vínculo, subordinación y dependencia? ¿No? Ya. Entonces voy a... bueno, antes de que les explique un poquito el vínculo, subordinación y dependencia para que lo entiendan, porque al final ese es el gran elemento que distingue una relación de carácter laboral de otra que no lo es. A continuación de este concepto de contrato de trabajo viene otra norma, el artículo 8º, que habla de la presunción de laboralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si están presentes todos estos elementos del contrato de trabajo, nosotros vamos a presumir que existe un contrato de trabajo. ¿Y qué es lo que tenemos que probar ahí en realidad? Que están presentes los elementos. Puede ser muy fácil probar que hay un acuerdo voluntario, una prestación de servicio, una remuneración, pero a veces lo que cuesta probar es el vínculo, subordinación y dependencia. ¿Ya? No sé si se acuerdan, pero esto fue hace rato igual. En Concepción hubo una sentencia en contra de Rappi donde se reconoció que había un vínculo, subordinación y dependencia y una relación laboral. En general, a propósito de las plataformas de servicio, se complejiza el tema porque son formas de subordinación distintas a las que uno está acostumbrado en una empresa, por ejemplo, en una faena. Entonces, cuando nosotros hablamos de este vínculo, subordinación y dependencia, es como el gran elemento que distingue una relación de carácter laboral de otra que no lo es. Y acá se habla del poder privado de una persona sobre otra. Ya hay un sujeto que es el empleador, que tiene algunas potestades que se llaman como el ius variandi, por ejemplo, que lo tienen que conocer, y hay otro sujeto que tiene un vínculo de subordinación y dependencia respecto de ese empleador. Entonces hay un concepto más largo que ahí yo les puse, pero es para que se hagan una idea. Se dice que es la sujeción personal del trabajador a las directivas, potestad de mando, ¿no es cierto?, instrucciones que eventualmente imparta el empleador, a las normas, reglamento interno, orden, higiene y seguridad, que ya lo vamos a ver como fuente del derecho del trabajo, a la disciplina. Un poco lo que me comentaba a propósito de la potestad disciplinaria, ¿no es cierto?, las sanciones que eventualmente puede aplicar el empleador. ¿Ya? Y obviamente que estas potestades, y ahí lo comentaban por ahí, están limitadas con los derechos fundamentales de los trabajadores. También hay una norma específica que alude a ese límite. Entonces, la verdad es que uno no puede determinar en abstracto cuándo existe la subordinación y dependencia, va a depender de cada caso particular. Y acá yo les puse algunos ejemplos típicos, ¿no es cierto? El lugar de trabajo, ¿ya? Si yo tengo que ir a una faena y además poner el índice de la huella, bueno, es evidente que existe una relación de carácter laboral. Pero en el contexto del teletrabajo perfectamente podría haber un vínculo, subordinación y dependencia, porque en definitiva yo tengo que reportar los avances, por ejemplo, a través de medios tecnológicos. Bueno, la jornada de trabajo, lo que les decía, sí, tengo que poner la huella. La verdad es que es muy difícil para un empleador decir en este caso no había una relación de carácter laboral. Las modalidades de la prestación, que yo tenga un jefe que me imparta instrucciones, que tenga que rendir cuenta de la labor realizada. Muchas veces también esto se entremezcla con la necesidad de que ocupe, que es lo que pasó un poco en Rappi en ese caso, que yo ocupe alguna indumentaria de donde aparezca publicidad de la misma empresa, por ejemplo, ¿no es cierto? Que la empresa fije las reglas de la relación y fije los precios, etcétera. Y el hecho de que yo ocupe ciertas herramientas o elementos que me entregue el empleador para cumplir con la prestación de servicio.
¿Ya? Yo acá les puse el ejemplo tradicional, porque es un dictamen antiguo de la Dirección del Trabajo, que les voy a leer una parte de cuándo existe vínculo, subordinación y dependencia. Dice, bueno, el vínculo, subordinación y dependencia se materializa cuando concurren diversos elementos fácticos. Dedicar al desempeño de la faena un espacio de tiempo, la jornada, ¿no es cierto? La prestación de servicios se expresa en un horario diario y semanal. ¿Ya? Yo no puedo rechazar ciertas tareas o labores. Ese también es un índice de que existe el vínculo subordinación. Que el que establece las pautas de dirección y organización es el empleador. Instrucciones acerca de la forma y oportunidad en que se prestan los servicios. Que hay un ordenamiento interno, que en general en aquellas empresas que tienen 10 o más trabajadores va a ser el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. ¿Qué pasa ahora? Estos índices de subordinación se han modernizado, ¿no es cierto? Hay nuevas tecnologías y por lo tanto el lugar de trabajo ya no es tan determinante para efectos de establecer si existe una relación de carácter laboral o no, porque podría teletrabajar, como les comentaba, y eso no significa que no exista una relación de carácter laboral. El correo electrónico. Muchas veces, yo diría que lo primero que pasa cuando uno empieza a trabajar en un lugar es que le abren un correo electrónico con el apellido de la empresa, ¿no es cierto? Y cuando yo tengo ese correo electrónico corporativo y además lo utilizo para ingresar a ciertas plataformas de la empresa donde tengo que, no sé, completar datos, cumplir con ciertas tareas, también se ha considerado en la actualidad que es un índice de subordinación. ¿Por qué les comento esto? Porque si yo logro comprobar que están presentes estos elementos, más la remuneración, más la prestación de servicios, más el acuerdo de voluntades, por la aplicación de la primacía de la realidad, que es este principio que comentábamos, vamos a llegar a la conclusión de que existe una relación de carácter laboral. ¿Ya? Entonces, es bien importante tener presente que cada vez más, a raíz de las nuevas tecnologías, por supuesto que esto va evolucionando, las partes se van comunicando de maneras distintas, a través del WhatsApp, por ejemplo, que también genera algunas controversias, etcétera, y eso implica que yo tengo que ir reconociendo otros índices de subordinación para efectos de llegar a comprobar si existe o no una relación de carácter laboral. ¿Ya? Y acá vamos a ver un par de cosas a propósito de las cláusulas tácitas y las reglas de conducta. Este no es un tema que esté regulado en la ley. La verdad que ha sido como un desarrollo que realizó primero la ADT y que también reconocen los tribunales de justicia. Y acá hay dos temas distintos. En general se conocen ambas como cláusulas tácitas, pero en verdad vamos a ver que hay unas que son las cláusulas tácitas y otras las reglas de conducta. Pero la verdad que si uno va a la Dirección del Trabajo y habla genéricamente de cláusulas tácitas, no existe inconveniente con eso. ¿Qué pasa con la cláusula tácita? Cuando nosotros hablamos de la cláusula tácita, es un beneficio que originalmente no estaba incorporado en el contrato. ¿Ya? ¿Y qué pasa? El empleador, por un espacio de tiempo que generalmente oscila entre 3 a 6 meses, y cuando es un beneficio anual, yo diría que, claro, 3, 4 años, ¿no es cierto?, en adelante, le entrega un determinado beneficio a ese trabajador o trabajadora que acepta el beneficio. Y después llega un punto que es el caso que usted plantea, que se dice, bueno, yo no te voy a entregar más este beneficio, y ahí es cuando el trabajador o el sindicato, ¿no es cierto?, va a decir, ojo, pero usted me tiene que seguir entregando este beneficio porque se configuró una cláusula tácita que ahora forma parte del contrato de trabajo. ¿Cuál es un ejemplo típico que siempre se cita? Bueno, ustedes saben que no existe la obligación del empleador de pagar la colación, ¿ya? Supongamos que en el contrato no aparece ninguna referencia al tema de la colación, y en un momento dado le empieza a dar cheque restaurante, por ejemplo. Ya 3, 4, 5, 6 meses y en un momento dice, chuta que soy pavo, no tendría por qué darle el cheque restaurante si no está en el contrato de trabajo. Y ahí es cuando el trabajador le va a decir, ojo, usted me tiene que seguir dando este cheque restaurante porque se configuró una cláusula tácita. Hay una cláusula nueva que forma parte del contrato y que usted tiene que respetar. Y en el fondo eso es una manifestación de la primacía de la realidad, porque en la realidad me dieron un beneficio que no estaba en el contrato, pero va a primar esa realidad por sobre el contrato. ¿Ya? Y en general los tribunales no tienen dificultad en reconocerla, salvo hipótesis como las que planteaba usted, que dicen relación con que se estableció un beneficio por un tiempo, por un espacio de tiempo acotado. Y ahí queda como más en el limbo el tema. Y en el caso de la regla de dígame nomás.
No hay problema, pero tiene que materializarse a través de una modificación contractual. Exactamente. Lo conveniente ahí, lo que yo recomendaría es que se haga un anexo de contrato que se reconozca que por tal espacio de tiempo se entregó este beneficio que configuró una cláusula que no estaba incorporada en el contrato y que ahora nosotros de mutuo acuerdo queremos modificarlo por tal otro. Sí, sí. No, no existe un espacio de tiempo. No, no es que no es que estén mintiendo. Lo que pasa es que no, no, puede reclamarlo de todas maneras. Sí. Después de un mes puede reclamarlo. Sí. Claro, tendría que haber un plazo de prescripción eventualmente que podría ser de 6 meses si nosotros aplicáramos una regla del Código del Trabajo que no es tan claro que resulta aplicable, pero un mes no pasa nada. Ese derecho, claro, podría eventualmente pasar 6 meses y ahí sí, pero 6 meses, no un mes. Sí, 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 sí. Ya. Mire, ahí yo también le diría que, claro, también es un tema que queda queda en el limbo, porque es lo que pasa muchas veces con los aguinaldos, por ejemplo. Y la discusión ahí, que es lo mismo que usted plantea a propósito del bono. Lo que se reconoce es el derecho a aguinaldo o la forma en que se otorgaba ese aguinaldo. Yo le diría que en el caso que usted plantea incluye el bono y la forma de cálculo del bono, porque se configura una cláusula que nació a la vía del derecho. Entonces, si nosotros queremos modificarla, debiera haber un acuerdo de voluntades en torno a modificar la forma del cálculo del bono. Pero no le puedo asegurar que la Dirección del Trabajo o un tribunal estime lo mismo, en definitiva. Sí, pero sí, yo diría que incluye ambas cosas. Sí, sí, sí. No, pregúnteme. Ese beneficio le tiene que decir que no hay una norma que establezca, no hay ninguna, ¿dónde está la norma? ¿Dónde está la norma que establece que hay un mes para reclamar ese derecho? Exactamente. Sí, si fuera salarial puede ser hasta 2 años para atrás. Si fuera el caso del bono, por ejemplo. Sí. Exactamente. Esa es la palabra que se ocupa coloquialmente para referirse a las cláusulas tácitas. No, porque la empresa lo entrega y usted lo acepta, ¿no es cierto? Ahí se configuró el consentimiento o el acuerdo de voluntades. Nació una cláusula nueva en el contrato que no estaba estipulada, pero en el fondo nació una cláusula nueva. Respecto a los demás trabajadores, dice usted, se ha han habido sentencias en uno y otro sentido. Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? En su contrato en particular no se configuró la cláusula tácita, pero hay algunos casos en que se ha considerado que en definitiva hay una costumbre en la empresa y podría haber una discriminación arbitraria. Pero en su contrato en particular no hay una cláusula tácita. Entonces, ahí, claro, es súper buena pregunta, porque también ha sido un tema que ha generado harta discusión. ¿Qué pasa con aquellos derechos que sí se le han entregado a otros compañeros de trabajo y que no se me entregan a mí? Yo le diría que la tendencia ha sido a rechazar demandas en ese sentido. Pero uno, si la cláusula está en el contrato colectivo, sí podrían verse beneficiados. Fregó porque si es que no está en el convenio colectivo y no se le hizo extensivo el beneficio, no se le hizo extensivo el beneficio. Sí.
Exactamente, exactamente. Individual. Su cláusula tácita. Entonces hay algunos que han intentado a través de ese mecanismo decir que hay una cláusula tácita y por eso le decía, en general son demandas que se han tendido a rechazar. Hay uno que otro caso, pero que tiene que ver más con la discriminación arbitraria. Sí, sí. Ya. Ah, nunca, ya, nunca hicieron el anexo en el fondo. De computador y qué sé yo. Ya. Ya, que tuvieran un día de teletrabajo. Claro, si el problema ahí es que si se considera que estaban en la ley de teletrabajo, podía operar la reversibilidad de la ley de teletrabajo. En el fondo, cualquiera de las partes unilateralmente le puede pedir a la contraria que se vuelva a la modalidad presencial. No, como, ya, sí, ya, sí, sí. Sí, claro. Que en el fondo en el teletrabajo ya no podría negociarse artículo 22, prácticamente. Sí, no, claro, sí, pero en verdad, así, si fuéramos súper estrictos con la ley de las 40 horas, los teletrabajadores ya no deberían poder tener artículo 22. Sí, no, claro. Es como lo que decíamos del principio de la irrenunciabilidad, en el fondo. Pero sí, es complejo ese tema de las cláusulas tácitas desde esa perspectiva. Claro. Y por la instalación y qué sé yo. La audiencia preparatoria.
Bueno, y en el caso de las reglas de conducta, acá sí hay una cláusula sobre un tema en particular que hace referencia a una temática específica, pero las partes la aplican de manera distinta. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que mi jornada de trabajo es de 8:30 a 6, por ejemplo. ¿Ya? Y todos los días yo me voy a las 5, obvio que con conocimiento del empleador, marcando tarjeta, ¿no es cierto?, etcétera. Cuando pasen, no sé, 8 meses y el empleador me diga, oye, pero ¿sabes qué? Tu contrato decía que tu jornada terminaba a las 6 de la tarde. Yo podría sostener que se configura una regla de conducta, que como les comentaba muchas veces coloquialmente se conoce como cláusula tácita. ¿Por qué? Por la aplicación práctica que nosotros hemos hecho de ese contrato. En el fondo, con conocimiento del empleador, se aplicó el contrato de una manera distinta a cómo estaba estipulado y por consiguiente, en las formas que tiene que seguirse aplicando, se generó, como se conoce coloquialmente, un derecho adquirido. ¿Ya? Entonces, es bien importante tener presente toda esta temática de las cláusulas tácitas y reglas de conducta porque tienen harta aplicación en la práctica, la verdad. Porque muchas veces estamos en presencia de un contrato que dura en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que va cambiando la forma en que nosotros vamos ejecutando ese contrato en el tiempo. Vamos a pasar a otro tema, fuentes del derecho del trabajo. Ya acabamos de hacer algunas alusiones en relación a las que pueden resultar más relevantes. Un concepto solamente para que se hagan una idea. Se habla de un conjunto de factores históricos, sociales, culturales, que por una parte explican el origen del derecho del trabajo y también hace referencia a aquellos mecanismos y formas jurídicas a través de las cuales justamente van surgiendo estos derechos y obligaciones en el contexto del derecho laboral. ¿Ya? Entonces, solamente para que lo tengan presente, nosotros nos vamos a detener mucho más no en las fuentes materiales, sino que en las fuentes formales. Cuando nosotros hablamos de las fuentes materiales, estamos haciendo alusión a la primera parte de ese concepto, a los factores históricos, sociales, culturales que originan el derecho del trabajo. Y acá solamente algunos ejemplos. La revolución industrial, ¿no es cierto? El movimiento obrero surge en el contexto de la revolución industrial, el capitalismo y el marxismo también están presentes en los orígenes del derecho del trabajo. Incluso el humanismo cristiano, que seguramente por ahí, justo que estamos en Semana Santa, está la encíclica Rerum Novarum, que en el fondo trató de universalizar el derecho del trabajo, el feudalismo. ¿Todos han escuchado hablar acá del contenido personal o ético jurídico del contrato de trabajo, por ejemplo? Bueno, surge justamente de ahí, de estos deberes típicos que uno ve en las películas de los señores feudales, el deber de lealtad, fidelidad, etcétera. En el fondo, actualmente lo que nos interesa es la buena fe objetiva, que es la que se desprende justamente de esos deberes y que tiene que ver con, en la práctica, cláusulas de confidencialidad, por ejemplo, cláusulas de no competencia, etcétera. ¿Ya? Esto es lo que nos interesa a nosotros, las fuentes formales del derecho. Entonces, cuando nosotros hablamos de las fuentes formales del derecho del trabajo, hablamos de aquellos medios de expresión del derecho. Hay algunas que tienen origen estatal, otras que tienen origen privado, y también van a haber fuentes internacionales, ya comentaba por ahí su compañero, ¿no es cierto?, en la OIT, y desde esa perspectiva vamos a ver nosotros que además de haber una serie de tratados internacionales que a veces contienen cláusulas de naturaleza laboral, existen todos estos convenios de la OIT que versan sobre todas las materias que a ustedes se les puedan ocurrir, ¿no es cierto? De hecho, el primero era la jornada de trabajo, porque era un tema que era muy relevante y que todavía sigue siendo relevante para los trabajadores, pero se refiere al teletrabajo, no sé, al trabajo en tiempos de COVID, a los exámenes de droga, por ejemplo, al consumo de alcohol en el lugar de trabajo, etcétera. Y lo que van haciendo los Estados miembros de la OIT es ir ratificando algunos de esos convenios, como el 190 que mencionaba usted. Y cuando yo como país ratifico un convenio, me obligo a ajustar mi legislación interna a lo que se establece en ese convenio. ¿Ya? Esa es como la implicancia práctica de estas fuentes internacionales. Entonces, vamos a ver algunas de las fuentes internas de origen estatal. Yo les diría que por lejos la más importante es la Constitución. ¿Ya? Y en ese contexto, y voy a ir a eso y después voy a volver atrás. Yo acá les puse como un cuadro, ya, para que ustedes se hagan una idea, porque esto lo van a ver seguro en otras asignaturas que van a tener.
En el derecho del trabajo se habla de la constitución laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que hay derechos del empleador y de los trabajadores. Cuando nosotros hablamos de los derechos del empleador, está la libertad de empresa, ¿no es cierto?, el derecho de propiedad, y en razón de eso, el empleador va a tomar ciertas decisiones, por ejemplo, cuánta gente va a contratar, por ejemplo, dónde quiere que presten los servicios, cuál quiere que sea la distribución de la jornada de trabajo, etcétera. Y por consiguiente, de esos derechos del empleador se van a derivar las potestades. Ya esta potestad de mando que tiene, el ius variandi, la potestad reglamentaria, donde va a consignar la organización de la empresa en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, la potestad disciplinaria para mantener el orden al interior de la empresa, en el fondo en general, no sé, pues, una amonestación verbal, una carta de amonestación, una multa, etcétera. Y lo que nos interesa a nosotros son los derechos del trabajador. Y cuando nosotros hablamos de los derechos del trabajador, tenemos que reconocer ciertos derechos que están en la Constitución, que se reconocen por el hecho de ser trabajador, que es lo que se conoce como derechos específicamente laborales, porque se reconocen por el hecho de ser trabajador, y otros que tenemos todos nosotros con independencia de si somos trabajadores o no, y ahí está todo esto de la ciudadanía del trabajador en la empresa. ¿Eso ya lo vieron? No, ya. Es súper fácil acordarse. Cuando uno habla de la ciudadanía del trabajador en la empresa, hay que tener presente que yo no dejo de ser ciudadano por el hecho de ser trabajador. Entonces todos tenemos acá el derecho a la intimidad, por ejemplo, no sé, a la integridad psíquica, a la libertad de expresión, etcétera. No se nos reconocen por ser trabajadores. No obstante eso, tenemos que ver cómo se concilian esos derechos al interior de la empresa. Por ejemplo, la intimidad en el caso de los exámenes de alcohol y droga. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante porque se vincula con este procedimiento de tutela que ustedes seguramente sí lo han escuchado. Tiene que ver justamente con estos derechos, ¿no es cierto?, que tenemos todos nosotros como personas, que tienen que ver muchas veces con el uso del correo electrónico, etc. Y hay derechos que son los que se reconocen por el hecho de ser trabajador. Y acá tenemos la libertad de trabajo y su protección, ¿no es cierto?, el derecho a la no discriminación laboral, el derecho a la justa retribución constitucional y los derechos colectivos, que son la libertad sindical, ¿no es cierto?, que yo me pueda agrupar, la negociación colectiva para que celebremos el contrato colectivo y la huelga, que actúa como un mecanismo de autotutela para que en el fondo el empleador quiera negociar. En el fondo es como una amenaza latente para que efectivamente lleve adelante el procedimiento de negociación colectiva. Si usted quería preguntar algo. Podría interpretarse como una práctica antisindical, habría que ver cuál es el contexto y cómo se materializan en general las evaluaciones de desempeño. Sí, pero en el fondo la evaluación de desempeño cumple un rol relevante desde la perspectiva de algún bono, por ejemplo. Ah, le ponen una nota mínima igual. No sé, si entiendo. Sí, podría ser eventualmente, si genera un perjuicio, podría ser eventualmente. Sí, yo diría que es más fácil que en el fondo denunciara por la Icarín igual ahí. No da para un acoso porque tampoco, claro, si está siendo excluido quizás no sé, pues de las reuniones habituales del grupo de trabajo, unido a otros factores.
No, sí entiendo. Sí, para efecto de que hubiese una práctica antisindical tendría que haber algún tipo de perjuicio que implicara, por ejemplo, que como me ponen la evaluación mínima, no tengo posibilidades de ascender o cambiarme de área. Ahí sí, pero de lo contrario, no, claro. Yo creo que ahí tiene, sí, pues, no, o sea, se podría probar ese perjuicio. Por supuesto, por supuesto. No, por supuesto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí, pues como trabajador, por supuesto. No, pero puede tener una mejor remuneración en otra área de trabajo, etcétera. Sí, sí, de todas maneras. Usted quería, no, un perjuicio, claro. Sí, sí. Ah, claro, tiene toda la razón. Sí, es verdad, es verdad. Sí, es verdad. No, de todas maneras. Sí. No, tiene razón. Sí, ahora sí te va a vender la luz porque si no se van a quedar dormidos, yo creo. Sí, sí, no, yo tampoco como que está. Ya, ahí. Sí, porque ya está. Ya, ya. Entonces, dentro de estos derechos específicamente laborales que están en la Constitución, tenemos la libertad de trabajo y su protección. Acuérdense que es un derecho fundamental que va con la frase y su protección. ¿Por qué? Porque no es solamente la libertad de contratación, sino que necesariamente esa libertad de contratación tiene que estar sujeta a los límites legales, lo que hablamos, los mínimos irrenunciables, el principio de irrenunciabilidad que comentábamos hace un rato atrás. Yo puedo elegir libremente la actividad que voy a desarrollar, por supuesto, pero salvo aquellas actividades que estén prohibidas por ley, que en general son aquellas que están vinculadas con delitos, no sé, por el narcotráfico, etcétera, ya el sicariato, qué sé yo. Y un derecho que es súper importante, que viene de esta fuente constitucional, es el derecho a la no discriminación laboral. ¿Cuál es el criterio en base al cual yo podría discriminar en materia laboral? Solo la capacidad o idoneidad personal. ¿Ya? En el fondo, ese es el criterio lícito para poder discriminar en materia laboral. Y además esto está reforzado por el artículo 2 del Código del Trabajo, donde se mencionan un montón de otros criterios prohibidos de discriminación, no sé, el sexo, la sindicalización, la orientación sexual, la opinión política, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de este derecho a la no discriminación laboral que está en la Constitución, en definitiva tenemos que obviamente evaluarlo en función del cargo que se va a desarrollar. Por eso es que se habla ahí del principio de pertinencia. No es, y tiene que ver mucho con los exámenes, por ejemplo. Bueno, hay algunas industrias donde yo podré exigir un examen de drogas, por ejemplo. ¿Ya? Porque es pertinente para establecer la capacidad o idoneidad personal. Pero hay muchas otras en que no, porque es irrelevante si la persona, ¿no es cierto?, consume o no consume. ¿Sí? Entonces, vuelvo un poquito atrás, espérenme. Sí. Ah, bueno, y los derechos sindicales, que esto es súper importante, pero esto lo van a ver seguro, o ya lo vieron o lo van a ver. Siempre se dice que desde la perspectiva del derecho colectivo tienen que estar presentes sí o sí tres derechos. Uno es la libertad sindical. ¿Por qué? Porque en el fondo, en base a la libertad sindical, se permite la agrupación de trabajadores. Y viene todo el tema que usted planteaba también de las prácticas antisindicales, que en el fondo son estas acciones u omisiones que obstaculizan su ejercicio. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el sindicato? Bueno, negocia colectivamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quiere celebrar un contrato colectivo que va a generar la normativa colectiva que vamos a ver es otra fuente. Y tenemos esta posibilidad de huelga, ¿sí? Entonces, vuelvo atrás, no, eso se los voy a comentar, bueno, se los voy a comentar a grandes rasgos. Lo que les había dicho de la ciudadanía al trabajador en la empresa, todas estas potestades del empleador están limitadas con los derechos fundamentales. Y esto tiene un montón de implicancias desde la perspectiva, por ejemplo, de las medidas de control, ¿no es cierto?, que tienen que necesariamente cumplir ciertos requisitos. No sé, pues si va a poner una cámara de seguridad en la empresa, tiene que estar en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Las medidas de control tienen que ser impersonales, ¿no es cierto?, universales, etcétera. Exactamente. Y de hecho hay una obligación de reserva del empleador en relación a la información de que tome conocimiento. Al final el empleador toma conocimiento de un montón de información de sus trabajadores, existe la obligación de reserva
Y acá está todo este procedimiento tutela que seguramente van a tener clase. Exactamente. Entonces vuelvo atrás para que no nos saltemos las otras fuentes. El Código del Trabajo, obvio que es una fuente del derecho, ¿no es cierto? Es una fuente formal del derecho de origen estatal. A través de este Código del Trabajo, lo que hace el Estado justamente es obligar a que las partes respeten ciertos mínimos que ha considerado tienen que quedar incorporadas en la ley laboral. Y la jurisprudencia. Cuando nosotros hablamos de la jurisprudencia judicial, hablamos de las sentencias de los tribunales. Cuando hablamos de la jurisprudencia administrativa, hablamos de los dictámenes de la Dirección del Trabajo. Y un poco lo que me habían preguntado, ¿el dictamen solamente es vinculante para la propia Dirección del Trabajo y sus funcionarios? Yo podría no estar de acuerdo. Si me fiscalizan, obvio que me van a fiscalizar en base a ese dictamen. Pero el empleador, por ejemplo, si no está de acuerdo con el dictamen, perfectamente puede ir al Tribunal del Trabajo. ¿Ya? En el fondo lo que busca ese dictamen es darle como algún grado de coherencia a la interpretación que tiene la propia Dirección del Trabajo. Entonces me voy de acá. Y acá están las fuentes internas. Vamos a hacer un par de comentarios en relación a esas. Bueno, obviamente que dentro de las fuentes internas está el contrato de trabajo, que puede ser un contrato individual, donde van a incorporarse una serie de derechos y obligaciones para las partes. Y está el contrato colectivo. Y de ese contrato colectivo va a emanar lo que se conoce como normativa colectiva. ¿Ya? Y acá voy a avanzar y después vuelvo, no se asusten, que quiero que... sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de la normativa colectiva, tiene una serie de efectos que son bien relevantes. Hay un efecto que es el real, que está ahí arriba, no, que está acá, perdón, imperativo real, acá está, y que implica que las cláusulas de los contratos colectivos se van a incorporar a los contratos individuales cuando se refieren a una misma materia. ¿Ya? Otro efecto es el que aparece acá, que ustedes van a tener después de este PowerPoint, que se llama inderogabilidad impeius de las cláusulas colectivas. Suena raro el nombre, pero es muy fácil de entender, ¿no es cierto? En el fondo, supongamos que yo soy el empleador y ustedes son el sindicato. Negociamos un contrato colectivo y después yo empiezo a citar a cada uno para dejar sin efecto las cláusulas que ustedes negociaron colectivamente. Eso no se puede hacer, porque perdería todo sentido la negociación colectiva y el contrato colectivo. ¿Ya? Entonces, no se puede derogar de manera individual aquello que se negoció colectivamente. La ultraactividad. Ustedes saben que el contrato colectivo dura un plazo. Entonces, cuando se incorporan estas cláusulas al contrato colectivo, van a seguir rigiendo, obviamente que después puede venir otra negociación, otro contrato, pero como se incorporaron, se mantienen en ese contrato colectivo. Y el efecto colectivo y extensivo que alguien me preguntó por ahí, bueno, ya no hay la posibilidad de que el empleador unilateralmente extienda el contrato colectivo, tiene que haber un acuerdo del sindicato, ¿no es cierto? Obviamente que el trabajador al cual se le extiende el beneficio tiene que estar de acuerdo también, porque más que mal, algún porcentaje de la cuota sindical va a tener que pagar. Y bueno, las ventajas de la normativa colectiva como fuente formal del derecho del trabajo por sobre la normativa legal son varias. Yo diría que la principal es que se puede poner el caso concreto. La ley es general y abstracta, no puede ponerse en todas las hipótesis imaginables. Entonces, desde esa perspectiva, la normativa colectiva puede ser mucho más eficiente para hacer frente a ciertas temáticas que son de relevancia para los trabajadores que negocian colectivamente. Y ya para terminar, porque me pidieron que fuera súper puntual, voy a... súper bien, vamos a alcanzar perfecto, un poco rápido lo último, pero está todo ahí. Cuando hablamos de la costumbre, estamos haciendo alusión en el fondo a las cláusulas tácitas y reglas de conducta. Y lo que me interesa que veamos ya para terminar es el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. El Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad es redactado por el empleador, ¿ya? Y en ese contexto hay que tener presente, y acá les voy a decir eso después, pero algo práctico que me interesa que les quede presente, que muchas veces en el reglamento interno se ponen así como cláusulas que dicen, no sé, de esto que hablaba del incumplimiento, no sé, los atrasos reiterados, por ejemplo, constituyen un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. No es que no se pueda poner, se puede poner. Lo que pasa es que el hecho de que se ponga no significa que necesariamente va a ser un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Eso lo va a determinar un tribunal, pero claro, lamentablemente para que lo determine un tribunal tengo que haber demandado el despido injustificado cuando ya me despidieron por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.
¿Por qué es que existe esta revisión por el tribunal? Justamente por eso, porque en el fondo, si ustedes se fijan, es un instrumento que redacta de manera unilateral el empleador. Se supone, bueno, no es que se supone, hay una formalidad que es que la copia de este reglamento se manda al Ministerio de Salud y a la Dirección del Trabajo dentro de los 5 días siguientes a su entrada en vigencia, pero en verdad es una revisión meramente formal. Así que desde esa perspectiva, el sindicato es el que tiene que tener ojo con aquello que se haya incorporado en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Esa es la verdad. Claro, no, lo que pasa es que hay reglamentos que son súper grandes, sí es verdad. Sí. No, y además, claro, se supone que a uno le entregan el reglamento, uno firma y se supone que tiene conocimiento del reglamento. Entonces, la recomendación es que por lo menos ustedes les sugieran a los trabajadores que lean aquellos títulos de cosas que puedan ser más controversiales. Eventualmente hay ciertas temáticas que se abordan en el reglamento que a lo mejor no tienen ninguna relevancia, pero hay ciertos temas que sí pueden generar algún grado de controversia. Es importante porque muchos de los incumplimientos que se consignan en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad implican determinadas sanciones también. Entonces, importante igual tener algún grado de conocimiento del reglamento interno. Ustedes saben que en el reglamento interno, que acá yo les puse la norma, están una serie de obligaciones, prohibiciones, y tiene que cumplir con ciertas menciones mínimas, no sé, pues, los turnos, por ejemplo, que es algo que se critica un montón. Porque ya, no, debiera ser más específico, pero no existe una sanción por la no especificación. Eventualmente podría tener algún problema, claro, por la polifuncionalidad quizás, vinculándolo con las menciones del contrato de trabajo, pero no existe, se habla de la descripción de cargo y no es algo que se haya aclarado cómo debe realizarse esa descripción de cargo. Igual es importante la descripción de cargo porque, por ejemplo, no sé, a propósito de las necesidades de la empresa, supongamos que me despiden por necesidades de la empresa y contratan a otra persona, muchas veces le ponen otro nombre al cargo, pero ese otro cargo podría coincidir con la descripción de cargo del anterior. Sí, al tiro. Un segundo. Ah, sí. Claro, lo que pasa es que eso está lamentablemente se incorporó después en el artículo 10 donde se contienen las menciones del contrato de trabajo y abrió la posibilidad de alguna manera la polifuncionalidad. Sí, por supuesto, el reglamento. Sí, de todas maneras. Sí, por supuesto. Y por eso les digo que esa es más función del sindicato, porque la verdad es que le mandan a la dirección del trabajo, pero no va a ser, no. Sí, usted quería preguntar algo, sí. Es súper discutible, lo que pasa es que no debieran, en realidad. No, no debieran. El contrato de trabajo, sí. Lo que pasa es que en el contrato de trabajo a veces no se especifica suficientemente la prestación de servicios y las funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se terminan agregando otras funciones a través del reglamento interno, lo que no debiese suceder. Pero claro, muchas veces las empresas se justifican diciendo, no, pero en esta palabra que está en el contrato estaba esto, lo que pasa es que acá lo especificamos. No, no se condice, no se condice con, porque en el fondo se supone que la principal obligación del trabajador es prestar los servicios, con mayor razón tiene que estar suficientemente especificada. Exactamente, de hecho como usted dice, hay un principio de certeza jurídica que es como el principio que se ha ido utilizando para hacer frente a la polifuncionalidad. Porque claro, yo no puedo tener la posibilidad de realizar 50 funciones distintas, en definitiva. Eso impacta en la certeza jurídica y es una de las formas de echar abajo el tema de la polifuncionalidad. Sí, sí. Sí, porque hay una causal de término de contrato que es la negativa injustificada a prestar los servicios convenidos en el contrato. Entonces son servicios convenidos en el contrato de trabajo, no en el reglamento interno. Supongamos que me echan porque me negué a hacer algo que estaba en el reglamento, pero no en el contrato. Yo podría decir, ojo, pero la causal es negativa injustificada. Es justificado porque no estaba en mi contrato de partida y dice de los servicios convenidos en el contrato. Eso está en el 160, esa causal de término.
se pueden... sí. Ah, sí lo ocupa, qué bueno, porque en general las empresas nunca ocupan o sea, en general no se hace mucho frente a esa norma de la igualdad remuneracional entre hombres y mujeres. Sí, esa es la verdad. Ya, y solo para terminar, tener presente que en base a estas fuentes del derecho del trabajo, el contrato de trabajo es doblemente intervenido. Fuentes legales que me obligan a que yo respete ciertos estándares mínimos y esta intervención que viene a través del derecho colectivo, a través de la normativa colectiva, ¿no es cierto?, que tiene este efecto real, imperativo, que también viene a intervenir el contrato individual. Ya, con eso terminamos porque un poco de los convenios les hablé.